Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es Jesús como misionero transcultural. Vamos a hablar un poco acerca de las misiones mundiales, los desafíos que se enfrentan como misioneros y muchas de las cosas más que tenemos que aprender. Si vos tenés un llamado misionero o sos un curioso, un aprendiz de las misiones como yo, pues también vamos a aprender hoy mucho. Hoy me encuentro con la compañía de Josué Oces Zamora, quien es director de Comiban Costa Rica, director de Comiban Costa Rica. Ya vamos a hablar también un poco de Comiban para entender qué hacen, qué consiste, cuál es la función, cuáles son los alcances, cuáles son las metas de este año y muchas cosas más. Así que le doy la bienvenida, sin más hablar, a Josué Oces Zamora. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, mi querido Jeremías. Qué gusto poder saludarte y compartir contigo también en esta ocasión, en este programa. Aquí estamos a la orden. Muchísimo gusto. Es un tema que nos apasiona y que nos interesa que toda la iglesia cristiana en Costa Rica y más allá conozca y entienda bien. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos de que está con múltiples ocupaciones, con muchas cosas ahí que estar haciendo en casa y en cuanto al ministerio también, pero hizo este tiempo para que pudiéramos platicar. Así que, hermano José, primero yo quisiera que nos empezara definiendo qué es un misionero. ¿Qué es un misionero? Un misionero es una persona que agarra su maleta y se va a otro lugar. Un misionero es una persona que por casualidad de la vida está en otro país y ahora quiere hacerlo, o un misionero es alguien que nada más dice yo quiero irme de misionero, la iglesia le dice váyase y se va, o cómo es, qué es un misionero, para que lo vamos a entender desde el concepto general. Muy bien, perfecto. Mira qué interesante, muy buena pregunta. Cuando vamos a la Biblia, una sorpresa que nos vamos a llevar es que no vamos a encontrar la palabra misionero por ningún lado. En realidad, lo que sí vamos a encontrar mucho es la palabra enviado. Incluso una palabra que se ha popularizado mucho en los últimos años, solo que con un significado un poco distinto al bíblico, es apóstol. En el original esa palabra significa enviado también. Jesucristo fue enviado por el Padre. Jesucristo envía a sus discípulos. Jesucristo envía a la iglesia. Así que todos estamos dentro de ese envío. A eso es lo que llamamos entonces la misión. ¿De qué se trata ese envío? Bueno, hablando en términos también muy sencillos y básicos, el envío significa continuar la obra que Jesucristo ya comenzó. Una obra de predicación del Evangelio y una obra especialmente de hacer discípulos. Y cuando hacemos el trabajo de evangelismo y de discipulado en nuestro propio contexto, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con la gente de nuestra comunidad o nación o país, pues hablamos de misiones locales. Pero cuando vamos a evangelizar o a hacer discípulos a personas diferentes a nosotros, étnicamente hablando, es decir, personas que ya hablan otra lengua, tienen otras costumbres, tienen una cosmovisión distinta, religión diferente y otras características más, pues entonces hablamos de una misión transcultural, porque estamos atravesando barreras culturales. Y vamos a necesitar entonces también adaptarnos, aprender esa cultura, aprender ese idioma, aprender esas costumbres, entenderlos para poder compartir con ellos el mensaje del Evangelio y poder hacer discípulos también. Yo me acuerdo que antes se hablaba de evangelismo 1, evangelismo 2, evangelismo 3. Todavía se manejan esos términos, sí, me acuerdo que hace algunos años yo escuché sobre esos términos. Hay hasta 4. Sí, el E1, el E2, el E3 y el E4 ha sido una manera también de explicarlo. Y para mí eso está muy conectado con el versículo clave y famoso de Hechos, capítulo 1, versículo 8.
cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí están los E1, E2, E3 y E4. E1 es el evangelismo que hacemos en nuestra Jerusalén. Como decía hace un ratito, la gente que es como nosotros, con la que hemos crecido, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres, la misma historia, la misma cultura. Ese es el E1. El E2 va un poco más allá. Cuando Jesús habló de toda Judea, se estaba refiriendo a la nación israelita de aquel tiempo. Entonces ya no era solo Jerusalén, ya no era solo la ciudad capital, sino los judíos donde quisiera que estuvieran. Ese es el E2. Y cada uno de nosotros tiene su propia Judea. Para los costarricenses, nuestra Judea sería los lugares donde están los costarricenses. Obviamente, la mayoría están dentro del país que llamamos Costa Rica, pero también tenemos ahora costarricenses viviendo fuera del país. Hay comunidades ticas, algunas grandes, considerables, por ejemplo, en Estados Unidos de América. Esa sería nuestra Judea nuestra. El E3 tiene que ver con Samaria. Samaria era una nación diferente dentro del territorio de Palestina en tiempo de Jesús. Entonces, aunque estaba muy cerca geográficamente, culturalmente había muchas barreras y muchas diferencias. Es más, la Biblia dice que no se llevaban bien, ni samaritanos con judíos. En el caso nuestro de este tiempo, para mí los samaritanos o el E3 vendrían a ser aquellos grupos que viven dentro de nuestro territorio, grupos de personas, pero que son diferentes. Y en nuestro país, Costa Rica, por ejemplo, tenemos a las comunidades indígenas precolombinas. Hoy en el país hay todavía 8 de esas culturas o comunidades indígenas. Tenemos también otras personas, otros grupos que han venido a Costa Rica, que han migrado y que se han quedado aquí. Por ejemplo, en la costa atlántica tenemos muchos afrocaribeños. La mayoría de ellos vinieron de Jamaica, pero también tenemos chinos que vinieron a trabajar en la construcción del ferrocarril y se quedaron acá. Y otros grupos que ya han llegado, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, mucho más recientemente. Así que ellos son samaritanos para nosotros. Y tienen costumbres y tienen cultura distintas, ¿no? Por eso, cuando vamos a trabajar con ellos, ya necesitaremos hacer un ministerio transcultural. Con el E1 y el E2 no, porque estamos trabajando con gente como nosotros. Pero ya con el E3 y el E4, sí. Y bueno, el E4 será los confines de la tierra, lo último de la tierra de Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando definitivamente salimos de nuestro país y nos enfrentaremos a culturas muy diversas, muy distintas, y ahí vendrán enormes desafíos también para el que vaya a hacer ese trabajo misionero. Qué interesante la definición y qué interesante todo eso, porque incluso a veces uno, digamos, vos salís de la capital, vas por ejemplo, a Talamanca, vas a otros lugares en la zona sur, vas incluso aparte de Guanacaste, donde la cultura como tal cambia. En mi caso, yo soy salvadoreño y aunque estamos cerca en Centroamérica, tenemos las mismas costumbres, comemos casi lo mismo, pero al llegar la cultura es diferente, es otra cultura. Uno se encuentra que aunque hablamos español, aunque pues miramos casi los mismos programas de televisión, tenemos muchas cosas en común, pero hay un choque cultural. Ahora yo quiero que me hable un poco, hermano Josué, que nos hables sobre cómo ese choque cultural afecta al misionero. ¿En qué áreas puede afectar a un misionero ese choque cultural? Wow. Bueno, casi que en todo sentido, ¿verdad? Empezando por cosas tan sencillas, por ejemplo, tan básicas como la comida. Entonces, o te adaptas o te regresas al país. La comida, aunque parezca algo muy pequeño, es muy significativo. Pero bueno, hablemos de algo más difícil todavía.
en adaptación cultural. El idioma, la lengua. Si vas a ir a servir como misionero transcultural, sí o sí tenés que aprender la lengua y el idioma. No puedes darte el lujo de estar en un lugar sin conocer la lengua y el idioma, porque entonces no vas a poder comunicarte con las personas adecuadamente. Algunos dicen, pero bueno, en todo el mundo se entiende inglés, podemos comunicarnos con el inglés como un puente, ¿no? Pero no, no, jamás. Cuando vamos a sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de las personas, necesitamos hacerlo en su lengua materna, el idioma que ellos hablan, el idioma de su corazón. La ropa, el vestido, la música, las costumbres. Hay lugares donde los hombres no podemos hablar con las mujeres de manera directa, solo con los varones, por ejemplo, ¿verdad? Con la vestimenta me acuerdo de una experiencia que contaba un misionero una vez Ajá. que llegó y que dice que llegaron a una aldea en África donde las mujeres no usaban camisa. Andaban todos así sin camisa, solo usaba la parte de Sí. abajo del taparrabo. Y entonces vienen ellos y de un gesto muy occidental, pues les regalaron camisas a todo el Wow. pueblo. Y camisas para todos lo regalaron. A la hora que venía la reunión en la noche, llegaron todas las mujeres, pero habían roto de aquí enfrente las camisas. ¿Por Oh, qué? no. Porque para ellas era un honor, o sea, Sí. era algo que ellas mostraban con orgullo, con dignidad, Sí. digamos, ¿verdad? Ay, ay, ay. Un joven hondureño que conocimos hace muchos años, Dios lo llamó a servir como misionero en el Amazonas, en Brasil, entre tribus que acostumbran vivir sin ropa. Así que el desafío para él más bien fue quitarse la ropa. Fue como el programa de Discovery, el desnudo. Y ahí entre esas gentes, entre estas personas, es lo más normal y lo más común vivir así. No hay malicia o pensamientos morbosos, ¿no? Así han vivido toda su vida, así han crecido, ¿no? Entonces, él nos contaba que era una de las partes más duras, más difíciles, ¿verdad? Poder adaptarse a esa costumbre. Cuando Jesús viene al mundo, dice Pablo, se despojó, despojándose de lo que él era, se hizo hombre semejante a nosotros. ¿Podemos entender a Jesús como un misionero transcultural? Claro que sí, por supuesto. De hecho, esa es la imagen y el modelo que debemos seguir todos. Hay que entender que la Biblia nos habla de un plan de redención eterno, global, universal, y que dentro de ese plan está diseñado o fue diseñado desde hace muchísimo tiempo atrás que el Padre enviara al Hijo a la tierra, al mundo, a donde están los seres humanos, para poder redimirlos. Esa es una figura muy poderosa que se menciona y se trata de ilustrar incluso en algunas parábolas que el Señor Jesucristo predicó, compartió. Así que el primer enviado, si pudiéramos hablar en términos de tiempo cronológicamente, no fue Abraham en el capítulo 12 de Génesis, ni fue Noé construyendo el arca. En realidad el primer enviado en el diseño divino eterno es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Solo que él iba a ser enviado en un momento justo de la historia, cuando él vino hace ya casi 2000 años. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos que así como él había sido enviado, ahora él los enviaba a ellos, con el mismo molde, ¿verdad? Con la misma estrategia, con la misma misión, con la misma tarea. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia, en esencia, es un pueblo de hombres y mujeres enviados a las naciones. Eso somos. La iglesia no es un grupo de personas
que deba estar estancada en un lugar, fija en un lugar, echando raíces profundas en un lugar, sin estar yendo. Porque incluso la Gran Comisión de Mateo 28, 19 y 20 enfatiza ese elemento tan importante. Cuando dice, por tanto, id y haced discípulos, ese id, que es traducido para nosotros en el español con esa forma verbal, en el original en realidad es una acción continua, permanente. Es más o menos traducido sería como, mientras ustedes están yendo por el mundo, hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Pero la acción principal es, vayan, Está estén muy en bueno. movimiento. La iglesia no puede quedarse estancada. La iglesia tiene que estar predicando a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia tiene que estar haciendo discípulos hasta que el Señor venga. Pero el modelo es Jesús. Él viene a la tierra, que por cierto ese pasaje que mencionamos de Filipenses, muy importante, donde Pablo está hablando del ejemplo de Jesús, como él, dice Pablo, siendo en forma de Dios, no escatimó eso, no se aferró a eso, sino que estuvo dispuesto también a asumir la forma de siervo, la forma de esclavo, la forma de hombre. En realidad Jesús nunca dejó de ser Dios. En realidad Jesús nunca tampoco dejó su gloria, no se despojó de ninguno de sus atributos divinos, porque eso no es posible. O sea, Dios no puede dejar de ser Dios jamás. Lo único que Jesús hizo fue sumar a su naturaleza divina la naturaleza humana. Y Pablo ve eso como un gran ejemplo de humildad, porque él dice en su mente, ¿verdad? Como el creador del universo, el Señor de todos los señores, el Rey de todos los reyes, estuvo dispuesto a venir, digámoslo, a rebajarse, a vivir como nosotros, a ser humano, pero nunca dejó de ser Dios. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, ese modelo es el modelo misionero por excelencia. Por eso lo que decíamos antes, cuando un misionero va a otra cultura, lleva la suya propia, porque esa nunca la perdemos. Jeremías, vas a seguir siendo salvadoreño toda tu vida. Yo voy a seguir siendo tico toda mi vida, pero a donde vayamos, vamos a sumar una nueva nacionalidad, una nueva cultura, una nueva lengua, nuevas costumbres. Esa es una señal de humildad. Vamos a ir como aprendices, porque así fue en el caso de Jesucristo. Nace como un bebé humano y crece a lo largo de su vida como cualquier ser humano, siendo amamantado por su madre, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, jugando como un niño, creciendo como un adolescente, como un joven. Ese modelo es el que Pablo resalta y dice, ese mismo sentir el que ustedes deben tener, con humildad y con sencillez, porque cuando vayamos al mundo, a las naciones, no podemos llegar con una actitud altanera y soberbia, diciéndole al mundo, aquí estamos, somos los enviados del cielo, los hijos de Dios, los hijos del Rey, los que sí sabemos de las cosas espirituales. No, venimos a aprender, venimos a conocerlos. Y yo creo Y que en ese es uno de los esa mayores relación, problemas, ¿verdad? Que hay, ese es uno de los mayores problemas que hay en personas que quieren irse como misioneros sin una preparación previa. O no, sea, sin no, es un error. prepararse, sin capacitarse, y entonces llegan a los lugares y quieren cambiarlo todo. Yo creo que eso Sí, pasa también cuando uno cambia de país, ¿verdad? Y lo podemos ver incluso en Estados Unidos, donde hay muchos inmigrantes latinos, pero la gente impone su cultura latina y viven entre latinos y hacen sus guetos ahí latinos y todo, y no se logran adaptar a la cultura en la que están. En el caso del misionero, no puede hacer eso. O sea, no puede no. portarse de esa manera rebelde, digamos, ¿verdad? Sino que Mm. tiene que adaptarse a la cultura en la que está y para eso es necesario una preparación previa Sí, y para no todo eso. menospreciar a esas personas a las que vas a ir a servir, Exacto. porque toda cultura
tiene en contra de las demás muchas cosas. Yo puedo señalar defectos de los salvadoreños para mí, o defectos de los hondureños para mí, desde mi perspectiva, o defectos de los estadounidenses para mí, o de los españoles para mí. Pero esa es mi perspectiva. Entonces yo no puedo ir con esa actitud de, como decía antes, ¿verdad? Prepotente, diciéndole al mundo es que la cultura costarricense es la mejor de todo el mundo. No, no, no. Voy con humildad a aprender cómo ser español, cómo ser estadounidense, cómo ser salvadoreño, cómo ser mexicano, porque voy a servir a esas personas. ¿No fue eso lo que dijo Pablo? Que él al griego se hacía como griego. Es la misma idea, ¿verdad? Lo que Jesucristo vino e hizo en la tierra y nos enseñó ese sin perder modelo la para que lo identidad. imitemos. Sin perder la identidad principal, ¿verdad? Que es la de hijos de Dios, donde estamos. Sí, esa es la esencia, no la cultura mía. Esa se queda atrás. Yo la puedo vivir cuando estoy en mi tierra con mi gente, pero cuando salgo de mi cultura, de mis fronteras, eso se queda atrás. Cuando usted ve a Jesús caminando entre la gente, qué choques culturales, porque no conocemos la cultura del cielo, digamos, ¿verdad? No, o sea, no podemos decir, no, es que allá son así, no, pero ¿cómo, cómo nosotros podemos ver a Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús más chocó con él en cuanto a la gente con la que se vino a encontrar? Espero Sí, lograrme claro, explicar bien. claro, claro. Vamos a ver, yo creo que dos cosas principalmente fueron las que más golpearon el corazón de Jesús. Uno, la falta de santidad en las personas, en los seres humanos, el ser humano viviendo en pecado, todo tipo de pecado, contaminados desde Adán y Eva, y el pecado que cada vez crece y se multiplica, ¿no? Se hace más grande y se diversifica y la maldad inventa nuevas maneras de hacerle daño a los demás y hacerse daño a sí mismo. Creo que eso le dolía mucho en el corazón al Señor. Y lo otro, la falta de amor. Recordemos que Dios es amor. Esa es parte de la cultura del cielo, ¿verdad? Entonces, ver la falta de amor entre los seres humanos, entre las personas, creo que era también una de las cosas que para el Señor fue mucho más difícil, más dura también, ¿verdad? Que le causaba dolor en su corazón. Para todas esas personas, hermano José, que tienen un llamado o que tienen un deseo de poder hacer misiones transculturales, ¿qué consejos usted le daría? ¿Cómo poder comenzar a involucrarse en las misiones? Uh, O serían muchos. bueno, no, algunos consejos muy básicos. Una de las primeras recomendaciones muy importantes es hablen con sus pastores, hablen con sus líderes más inmediatos y compártanles esa inquietud que tienen. Es muy importante que sus pastores, sus líderes puedan comenzar a orar por ustedes y a darles consejo y a darles orientación. Van a iniciar un proceso largo. Debo decir que en general, en promedio, desde que una persona recibe esa inquietud, digamos, de ese primer llamado hasta que sale al campo misionero, normalmente van a pasar muchos años. Lo menos, 5 años. Pero lo más normal es que sean 7, 8, 10 años. Entonces, ese largo proceso de confirmación del llamado, de capacitación, de envío, de salida al campo, debe ser acompañado por sus pastores, por sus líderes, por su iglesia. Entonces, ese es el primer consejo. Comiencen por ahí. Segundo, en oración, ya con sus pastores y líderes enterados, es importante definir en qué desean servir al Señor o si Dios les está llamando a algo específico. Porque hoy los campos misioneros son muchos y diversos. Vamos a ver, no es lo mismo que Dios llame a una persona a trabajar con niños que a trabajar con adultos mayores. Entonces el entrenamiento para un trabajo y para el otro será distinto.
Tampoco, por ejemplo, no es lo mismo que Dios llame a una persona a trabajar con comunidades tribales o animistas, como los grupos indígenas en el Amazonas que mencionamos antes, a que Dios llame a trabajar a alguien, por ejemplo, con hinduistas en una ciudad de esas mega ciudades de la India. La preparación, el entrenamiento será distinto. Entonces, siempre es muy importante definir también hacia dónde Dios me está llamando, hacia dónde Dios me está guiando, o qué es lo que mi corazón me dice que yo debo hacer. Tercer consejo, ya cuando está más claro, ¿verdad?, a qué Dios les está llamando, bueno, busque capacitarse, busque entrenarse. Es muy importante recibir la mayor cantidad posible de capacitación y entrenamiento que esté al alcance. Entrenamiento bíblico, entrenamiento teológico, entrenamiento misionológico, pero también muy importante, entrenamiento profesional, oficios, si puedes tener una carrera universitaria, o si es negocios. Tienes que ir bien armado, tienes que ir bien lleno de herramientas al campo misionero. Entonces, por Pastor, eso el qué tiempo es importante, largo, qué ¿sí? importante es esa área última que mencionas, porque hay quienes dicen, no, es que para ser misionero vamos a ir con oración y con el Espíritu Santo nada más y vámonos. Y que Dios te revele en el camino. Mm, No, hombre, es que lo que necesitas es solamente orar, métete en oración una semana y ya estuvo. Y no es así. no, O sea, hay que no, prepararse. ¿sí? Yo conozco misioneros, conocí unos misioneros que estaban en el área de Málaga, España, que el papá y la mamá pues eran músicos y formaron a sus hijas también en música, tenían dos hijas y al llegar allá al lugar, pues lo que hicieron fue rápidamente levantar una academia de música. Levantaron una academia de música y eso les sirvió para poder hablar con las personas, para poder tener ese acercamiento con la comunidad. Y ese punto me gustaría preguntarle a usted, ¿qué tipo de acercamiento hay en la comunidad? ¿Cómo yo llego, digamos, compro mi pasaporte, mi pasaje de avión, me voy Ujú, como misionero, ya esperé algún tiempo, llego al lugar donde voy a ir, a una tribu bereber allá en algún lugar, ujú. ¿y qué hago? Me alquilo una casa y me siento a esperar que la gente llegue o pongo un rótulo que diga iglesia o qué, cómo empezar a No, hacer la misión cuando se está en el campo. no, si sigues el proceso correcto, adecuado, inteligente, sabio, prudente, no vas a hacer ninguna de esas cosas. Como decía, ¿verdad? Después de recibir la capacitación, viene otra etapa, que es la etapa del envío. Entonces, en el envío, gracias a Dios, hoy tenemos organizaciones misioneras que llamamos agencias de envío, que son las que tienen la información de los campos misioneros. Es decir, las agencias nos van a decir, en este país, en esta zona, se necesitan personas para hacer esta y aquella otra tarea. Y son a través de las agencias misioneras que se hacen las conexiones. Incluso puede ser que ya en esos campos misioneros haya otros misioneros, haya un equipo a donde usted se va a ir a agregar a trabajar con otras personas. Entonces, no debes ir de esa manera desorientada a aventurar, a ver qué sale. No, no. Hoy vamos ya con un plan. Hoy sabemos que vamos a tal lugar, vamos a trabajar con tales personas, vamos a hacer tal actividad. Incluso antes de irse de manera definitiva a un misionero debe hacer viajes exploratorios primero, viajes de corto plazo, para que conozca el lugar donde va a estar, donde va a vivir, las personas con las que va a trabajar, con el equipo y las personas a las que van a alcanzar. Entonces, no sería sensato hacerlo de esa manera arbitraria. Si ya tenemos años de experiencia haciendo trabajo misionero y sabemos que cuando se ha hecho así, porque sí hay personas que lo han hecho de esa manera, ¿verdad? Dios me llamó, sacan el pasaporte mañana y pasado mañana se van. Normalmente ese tipo de experiencias fracasan. Se gasta un montón de dinero, vienen frustrados, vienen golpeados, vienen desanimados, decepcionados
y muchos hasta se apartan del Señor por hacerlo de esa forma mal hecha. Entonces hagámoslo de la manera inteligente, como le llamamos, ¿no? Y cuando ya se ha pasado esa etapa del envío, hay otro detalle importante, Jeremías. Mira, el envío no es solamente que te compres el tiquete de avión y llegues a un lugar. No, no. Es que vas a tener que mantenerte ahí por un largo tiempo. ¿Cómo vas a hacer para sostenerte? Bueno, vas a necesitar un equipo de apoyo. Entonces también hay que invertir tiempo en formar un equipo de apoyo. Personas, amigos, familiares, iglesias, ministerios, organizaciones que van a estar orando por ti, que van a estar ofrendando para apoyarte, que van a cuidarte en el campo misionero, que van a estar pendientes, llamándote, cartitas, que cuando regreses al país de visita te estén recibiendo, te acompañen, etcétera. No se vaya sin ese equipo, sin ese respaldo. Ningún ejército del mundo lo hace hoy. No envían soldados al campo de batalla sin tener atrás un enorme respaldo, un gran equipo. De hecho, son muchísimos más las personas que quedan atrás en el equipo de apoyo que los que van al frente de batalla. Eso es lo lógico. Entonces, cuando ya tengas tu equipo, ya tienes todas las etapas que mencioné aquí, ahora sí, llegó un momento de la ceremonia de despedida, hacer un culto especial en la iglesia, que los pastores, los líderes, toda la congregación oren por ti y que puedas hacer ese viaje ya para quedarte en el lugar donde Dios te ha llamado a servir y que sirvas todos los años necesarios, que esta es otra cosa también, Jeremías. ¿Qué voy a ir a hacer al campo? Tú lo preguntaste hace un rato. Bueno, cuando lo hacemos de manera ordenada, entonces ya sabemos, por ejemplo, que vamos a ir a hacer parte de, qué sé yo, un equipo de traducción de la Biblia. ¿Cuándo terminaré mi trabajo? Cuando esa Biblia sea traducida a aquel idioma. Entonces, misión cumplida, me llevé 15 años, 20 años, 30 años haciendo eso. Me regreso. O no, yo me fui porque voy a ir a ayudar a plantar iglesias entre una comunidad X de tal lugar. Bueno, cuando veas que esas iglesias han sido plantadas y que esas iglesias ya son autosuficientes, que se pueden gobernar por sí mismas, que se pueden sostener, pues llegó la hora de regresar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de todo esto que ya definiste antes, también habrá una etapa, un tiempo de regreso a tu país. Yo serví fuera de Costa Rica 25 años, pero llegó el momento en que Dios me trajo de nuevo a mi país. Uno como misionero estando en el campo casi siempre quiere quedarse y morirse allí, pero hay que pensar también en esa etapa del regreso, porque Dios también nos puede usar ahora en nuevos roles, con la experiencia que hemos adquirido, con toda la vida que hemos tenido de ministerio. Bueno, en mi caso ya son 34 años de ministerio, antes y durante todo este tiempo de servicio misionero, podemos hoy ayudar a formar a otras personas, a obreros jóvenes. Podemos ayudar en la capacitación, podemos asesorar, podemos acompañar, podemos cuidar y haremos esto hasta que el Señor nos llame. En mi caso, bueno, Dios nos ha llamado estos últimos años de nuestra vida a movilizar a la iglesia. Vamos de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, ciudad en ciudad, país en país, anunciando a la iglesia que debemos involucrarlos en la misión global de Dios. Jesús, como misionero transcultural, también nos mostró la etapa que usted mencionaba, esa preparación. Porque Jesús también estudió. Aún como usted lo decía, siendo Dios, siendo su naturaleza Dios, pues él también fue formado. Se dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Entonces, ese crecimiento es importante. Si vos tenés un llamado misionero, nos estás viendo, o si crees tener un llamado, o si te gustaría confirmar tu llamado misionero, entonces ya sabes lo que tienes que ir haciendo. Pastor José, quiero que me comente rápidamente para ir terminando acerca de Comiván. Bueno, Comiván, así breve, nació en 1987 y significa Cooperación Misionera Iberoamericana. Comiván se define como un movimiento, no una organización, no una iglesia, no una denominación. Comiván es interdenominacional y además, obviamente, internacional, intercultural también. ¿Qué hace Comiván? Bueno, Comiván
une, aglutina, reúne en todo Iberoamérica. Recordemos que Iberoamérica incluye lo que conocemos como Latinoamérica y también la península ibérica, Portugal y España. También están incluidos los hispanos de Estados Unidos y los hispanos de Canadá. Está incluido Brasil. Lo que hace es unir, aglutinar a todas aquellas personas, organizaciones, iglesias que tienen clara la misión global de Dios, la misión transcultural que hemos estado hablando hoy aquí precisamente. Entonces, a lo largo de todos estos años, pues Comiván ha servido para despertar a la iglesia, movilizarla. Comiván ha servido también para ofrecer recursos de capacitación a la iglesia. Comiván también ha servido para colaborar con el envío. Comiván también ha servido para cuidar a los obreros que están en el campo. Y hoy, de hecho, una estadística reciente, en el mes de abril pasado, tuvimos el 5º Congreso Internacional de Comiván. Desde que nació Comiván ha hecho congresos más o menos cada 10 años. Y en este último congreso que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, la última estadística que nos compartieron es que hay 34,000 obreros, misioneros iberoamericanos sirviendo en diferentes campos transculturales del mundo. Esa es la cifra que tenemos. Y aunque suena una cifra alta, 34,000 personas son muchos, en realidad cuando vemos el tamaño de la Iglesia Cristiana Evangélica en Iberoamérica, en realidad es un pequeño número. Podríamos fácilmente duplicarlo, triplicarlo, esa cantidad. Así que también Comiván existe para seguir animando, desafiando, retando a la Iglesia para que desde Iberoamérica podamos seguir enviando más misioneros transculturales a todas las naciones de la tierra. Así que Comiván existe en 25 países de Iberoamérica. En cada país tenemos un Comiván nacional. En el caso de Costa Rica, pues es Comiván Costa Rica. Y su servidor ha estado trabajando como director de Comiván Costa Rica ya por 6 años. Así que estamos a la orden en lo que podamos servirles con muchísimo gusto. ¿Qué consejo final nos podría dar usted para todos los creyentes? Consejo final, mi hermano, es que todos debemos entender que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha enviado. Si usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, usted no se puede quedar afuera de la misión global de Dios. Es un mandato, es una ordenanza clara y directa del Señor Jesucristo. Ahora, no significa que todos vamos a ser enviados a otras naciones. No necesariamente. Ya dijimos que el ejército, la mayoría incluso, están detrás de los soldados, cuidándolos, alimentándolos, llevándoles herramientas, recursos, etc. Entonces, cuando hablamos de que todos somos llamados y hemos sido enviados, es que todos debemos estar involucrados de alguna manera en la misión global de Dios. Por lo menos, involúcrese en oración, intercesión misionera. Comience ahí. Busque información de etnias no alcanzadas y comience a orar por una etnia no alcanzada todos los días, aunque sea unos 5 minutitos. También todos debemos ser generosos y comenzar a ofrendar específicamente para invertir en la obra misionera. No en la iglesia local, no en nuestros edificios, no en nuestras comodidades en la iglesia local, no, sino en la evangelización del mundo. Y también yo creo que sería muy lindo que todos los creyentes, por lo menos una vez en su vida, puedan hacer un viaje misionero de corto plazo, aunque sea dentro de su país, a una comunidad indígena. Vaya y viva con ellos una semana. Vaya y experimente lo que significa vivir con una cultura distinta y lo que significa compartir el evangelio a personas distintas. Eso le va a dar a usted una experiencia que le va a ayudar a entender mejor el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo que hacen los misioneros transculturales a lo largo y ancho de todo el planeta. Pero todos somos parte. No se quede sentado en su silla, no se quede calentando la banca,
sin ser parte de la misión global de Dios.